Pues comenzamos con la clase del libro de los espíritus, continuamos con el capítulo 4, pluralidad de existencias, y hoy ya vamos a terminar con este ítem que nos hablaba de la encarnación en los diferentes mundos. Dividimos en varias clases porque bueno, componía de unas cuantas preguntas, y hoy abordaremos las que van de la 183 a la 188. Es una clase larga, quiero ir comentando cada cuestión, y voy a pasar directamente a la primera pregunta porque segurísimo que, que me extiendo. Fijaros porque es muy interesante. Ya en la cuestión 183 nos van a traer un tema fundamental. Dice, al pasar de un mundo a otro, pasa también el espíritu por una nueva infancia. Y los espíritus contestan que la infancia es donde quiera una transición necesaria, pero no en todas partes es tan torpe como entre vosotros. Bueno, habiendo estudiado, ¿no? este capítulo, pues ya sabemos que nos quedó claro, ¿no? Que podemos reencarnar en este planeta y también en otros mundos. Hoy hacíamos bromas sobre esto en las clases anteriores. Aquí en la pantalla nos ofrecen una información más de cómo comenzaremos esas experiencias y en esos lugares, ¿no? Lejanos. Porque nosotros conocemos esta etapa en la Tierra, pero mirad qué importante saber al respecto de ella en otros globos. Los espíritus mencionan la infancia mostrándola como una transición ineludible, bueno, siempre que estemos, lógicamente, en esos periodos reencarnatorios. Una transición que variará pues según la condición del espíritu que reencarne y el orbe que le acoja. Para comentar esta pregunta, pues yo creo que necesitamos hablar un poquito lo que significa el periodo de la infancia, muy brevemente, porque este se va a presentar como una etapa crucial en la evolución humana, algo por lo que todos pasamos en la Tierra, y siguiendo pues esta contestación, esta respuesta de los espíritus, será así en los diferentes globos en los que podamos habitar. La infancia como tal sienta las bases del desarrollo físico, del desarrollo cognitivo, social, emocional, en lo que vamos a llamar la vida adulta. Durante este periodo se produce un crecimiento acelerado y se van a adquirir habilidades fundamentales como, bueno, pues como son el movimiento, el lenguaje. Aquí se desenvuelve una capacidad de aprendizaje brutal, ¿no? Es una fase crítica en la que se moldea la personalidad, el carácter, y desde luego, sin dudarlo, ¿no? Una infancia saludable, pues será decisiva para el bienestar futuro y para el desarrollo de una sociedad pues más sólida. Desde luego, ya lo vemos, es una necesidad del espíritu, con lo cual este aspecto deberá de ser considerado ya sin dilación en toda su dimensión, ¿no? La humanidad necesita hacerse cada día más consciente de ello, de lo imprescindible que es abordar este periodo
con mimo, con tacto, con cuidado. Mirad, una infancia protegida y bien cuidada es fundamental para encontrar ciudadanos resilientes, ciudadanos preparados, empáticos, fortaleciendo así lo que es el tejido social. Bueno, mirad la imagen, esta obra de arte, ¿no? Me transmite todo esto que estoy diciendo, me transmite ese cuidado que debemos a este periodo, ¿no? A esos niños, para que duerman con tranquilidad, para que duerman con esperanza, que se levanten con el derecho a jugar, con el derecho a sentir, a expresarse tal como son, ¿no? Y que lo hagan desde todas las clases sociales, sin ninguna distinción. Nosotros sabemos que la conceptualización de la infancia como una etapa única y con necesidades propias es relativamente reciente históricamente, pues en muchas culturas ni siquiera se consideraba esta etapa, los seres que pasaban por esta etapa con derechos específicos y su bienestar pues no era una prioridad. Afortunadamente pues esto va cambiando. Y bueno, realmente no lo hace en todos los países igual, en nuestro mundo, no lo hace en todos los lugares igual, pese, fijaros, a compartir todos un planeta que se rige por unas leyes universales y que, bueno, que es el hogar de todos. Pese a todo ello, las desigualdades en cuanto a los propios derechos fundamentales, pues todavía son abismales. Pero como decíamos en las clases anteriores, vamos avanzando. Quizás cuando llegue la clase sobre la infancia dentro de este estudio del libro de los espíritus, podremos ahondar un poquito más en el propio concepto y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Hoy solamente quisiera extraer de esa parte que veremos más, bueno, en clases posteriores, una pregunta relacionada con este periodo. La vamos a encontrar en el capítulo 7 del segundo libro, este que estamos viendo, cuando hablemos del retorno a la vida corporal. Y esa pregunta es la 383. Aquí se cuestiona y se pregunta qué utilidad tiene para el espíritu el hecho de pasar por este estado de la infancia. Y la contestación es muy interesante porque nos dicen que, puesto que el espíritu encarna con el objeto de perfeccionarse, esto lo estamos hablando en cada clase, durante ese periodo es más accesible a las impresiones que recibe y que pueden cooperar a su adelanto, al cual deben contribuir a aquellas personas que están a cargo de su educación. Fundamental esta lección. A mí me gustan mucho los comentarios que hace Herculano Pires al libro de los espíritus y concretamente en esta pregunta avisa, ¿no? Y da una señal, ¿no? De atención y expresa que los padres y los maestros espíritas deben meditar sobre este párrafo y los que siguen, eh, porque el espiritismo, según sus palabras tan acertadas para mí, viene a inaugurar un nuevo capítulo en la psicología infantil y de la pedagogía, mostrando la importancia de la educación del niño. Y esto que nos dice es algo que necesitamos grabarnos, ¿no? No solo con miras a la presente existencia, sino para su propia evolución espiritual, porque nos lo están diciendo, esta etapa dentro de la evolución se va a ir repitiendo allá donde vayamos. Una evolución que ocurre y que encuentra escuelas por todo el universo. Voy a irme otra vez a la diapositiva anterior. Mirad, aquí estamos hablando de eh, niños, mm,
infancia en otros mundos. Estos asuntos son realmente difíciles de explicar porque precisamente nos transportan a planetas de los cuales solamente podemos obtener información al respecto y dentro, por ejemplo, de nuestra filosofía emitida por los espíritus con las precauciones que esto conlleva. Siguiendo esta idea que plantea la cuestión 183 del paso de la infancia en otros mundos, necesitamos para hablar de ello, pues tomar referencia en Kardec mismo, ¿no? Y me quiero ir a la revista de 1858 porque allí se recogen informaciones sobre el planeta que también hemos estado mencionando, mencionó Cristina, sobre el planeta Júpiter. Son informaciones extensas, muy detalladas, pero yo apenas voy a hablar de cuestiones relativas a los seres y la infancia. Y mientras hablo de Júpiter, pues voy a poner esta fotografía de las nubes de este, de este planeta. Un planeta que según las informaciones espirituales es un planeta más avanzado, ¿no? La superioridad de este globo no está solamente, nos dicen, en el estado moral de sus habitantes, está en su constitución física. Nos hablan también de la conformación del cuerpo y nos dicen que es aproximadamente la misma que en la Tierra, pero menos material, menos denso y de un peso específico más bajo. Mientras aquí pues nos tenemos que arrastrar como expresan penosamente el habitante de Júpiter se transporta de un lugar a otro deslizándose por la superficie casi sin presentar fatiga. Y bueno, lo hacen, hacen el símil, ¿no? De cómo el pájaro vuela o el pez nada. También informan que como la materia que forma su cuerpo es más depurada, se disipa. Fijaros qué curioso, ¿no? Nos dicen que se disipa después de la muerte sin ser sometida a la descomposición pútrida. Y nos hablan de la duración de la existencia de aquí de los seres. Es una existencia mucho mayor proporcionalmente si lo vemos en comparación con la Tierra. El promedio equivale alrededor de 5 de nuestros siglos. Y aquí ya también ya hablan del desarrollo de los seres. Es mucho más rápido en Júpiter y la infancia, que es aquí un poquito lo que nos compete hoy, dura apenas algunos de nuestros meses. Insisto, estas son las informaciones que leemos en la revista Espírita de 1858. Toda esta descripción nos resuena con el comentario de Kardec a la pregunta 182 que Valle nos desarrolló en la clase anterior, en la cual se hablaba de la proporcionalidad entre el estado del espíritu y su vehículo. Y se decía que a medida que el espíritu se purifica, el cuerpo de que se haya revestido se va acercando igualmente a la naturaleza espírita. La materia se torna menos densa, ya no se arrastra penosamente por el suelo y las necesidades físicas son menos groseras, ¿verdad? Pues todo esto se enlaza con la explicación de la clase anterior. Bueno, centrándonos en esta primera pregunta analizada, vemos que pese a ser un planeta mucho más desarrollado, más avanzado, la infancia ocurre. Y también me quiero trasladar un poquito más adelante de la revista al mes de marzo de 1858 y aquí
veremos 82 preguntas que se realizan sobre la vida de Júpiter. Creo que está a Bernard Palissy, y con todas sus respuestas. En la cuestión 28, yo os invito a que leáis las 82. Aquí por supuesto no podemos traerlas, ¿no? Pero sí voy a leer un poquito la cuestión 28, que explica que la capacidad de cada ser no es condicionada por la infancia ni mermada por la vejez. Dice, ¿es el desarrollo de la infancia proporcionalmente más rápido que entre nosotros? Y responden, el hombre conserva su superioridad. La infancia no comprime su inteligencia ni la vejez la extingue. Bueno, esto es un ejemplo de cómo efectivamente, pues este periodo ocurre, pero tiene unas características diferentes, digamos, superiores a las de nuestro planeta, lógicamente por el carácter ya de sus habitantes, por las características, como vamos a ver, pues de también de ese globo. Siempre insistir que estamos en el siglo XIX, en una clase del libro de los espíritus, analizando lo que en él pone. Queda mucho a la ciencia para que pueda admitir las diferentes posibilidades de vida, incluso reformulando la concepción de esta. También hemos hablado largo y tendido sobre el periespíritu esta tarde. El conocimiento de este cuerpo espiritual nos da una visión espírita particular de toda esta narración sobre la vida en un planeta, en el planeta Júpiter, como estamos poniendo de ejemplo. Y este conocimiento sobre el periespíritu es imprescindible para comprender todo lo que estamos hablando. Bueno, entonces, una vez cumplida una reencarnación, como ya hemos explicado, una vez cumplido una serie de ciclos, podemos seguir experimentando en otros lugares del universo. Y esto nos lleva a preguntarnos por la posibilidad de elegir esas moradas que son de nuestra predilección. Hemos estado hablando de Júpiter y desde luego yo viendo esta foto es que me quedo absolutamente impactada y digo, ¿por qué no, no? ¿Por qué no ir allí? Bueno, pues vamos a ver un poquito eh, estas elecciones, ¿no? Preguntan en la 184, ¿puede elegir el espíritu el nuevo mundo en el que ha de residir cuando se terminen esos ciclos? Bueno, podemos elegir, no siempre, pero le cabe solicitarlo y podrá obtenerlo si lo ha merecido, porque los mundos solo son accesibles a los espíritus de acuerdo con su grado de elevación. Bueno. Y si, dice la 184A, si el espíritu no pide nada, ¿qué es lo que determina el mundo en el que habrá de reencarnar? Pues exactamente lo mismo. Lo va a determinar su grado de elevación. Siempre serán las características primordiales y particulares de cada espíritu factores a tener en cuenta para poder acceder a un mundo adecuado a su adelanto. En esta misma revista de 1858, Kardec expresó que los actos de las personas son el producto de su libre albedrío, por lo cual van a llevar el sello de la perfección o de la imperfección del espíritu que los practique. Según esto, ¿no? Pues no será muy difícil hacernos
una idea del estado moral de cualquier mundo, según la naturaleza de los espíritus que lo habiten. De cierto modo, dice el codificador, podríamos describir la legislación de esos mundos, trazar el cuadro de sus usos, de sus costumbres, de sus relaciones sociales, ¿no? Entonces, entendemos que la responsabilidad de escoger está relacionada directamente con el nivel de conciencia que el ser tenga. Un espíritu adelantado, intelectual, pero sobre todo moralmente, habrá dejado plasmado en su periespíritu los rasgos sutiles del progreso y por ello podrá afinar con los rasgos generales de aquel mundo que ya ha sido también trabajado y habitado por seres de cierta armonía. Las modificaciones que se realizan en su cuerpo espiritual y que nos ha estado explicando muy bien Jesús, Karina y Cristina en la clase anterior, pues serán sensibles a las de ese globo, lugar donde podrá accionar conforme a los esfuerzos íntimos y su toma de conciencia. Otros espíritus con menos grado de conciencia también pasarán a otros mundos, pero habrán tomado parte de la elección, pues auxiliados como nos dicen, ¿no? Auxiliados por espíritus más esclarecidos, habrán solicitado y podrán ir allí. Otros casi lo harán por impulso, irán a esos globos acorde con su situación. Igualmente también vamos a encontrar espíritus que en su rebeldía no acompañen reencarnados el progreso de su globo, agotando las posibilidades. Entonces estos espíritus irán a mundos, bueno, pues donde puedan actuar desde su densidad y rebeldía, pero nunca jamás se les negará la oportunidad del progreso. Lo que nos tiene que quedar, por lo menos a mí, creo, me fijo en esa idea, ¿no? Que nada puede engañar a las leyes universales, nadie puede simular el adelanto moral ante ellas. Por eso es que será su grado de elevación lo que indique el mundo en el que tienen que ir, la introspección, el análisis íntimo, ser capaces de vivir acompañando y respetando la naturaleza que nos rodea, entender que hay una sintonía perfecta que nos busca para cooperar con la solidaridad universal, nos capacitará para la elección realista. Tenemos que ser muy realistas de nuestras futuras casas planetarias, mundos que, como nos dice León Denis, por supuesto, hablando de tantas bellezas, le tengo que traer aquí mundos que nos hablan con su mudo lenguaje. No podemos escapar a la narrativa, ¿no? A estos versos de León Denis mirando al cielo estrellado. Él menciona los cantos penetrantes de estos mundos. Él pone voz a estas moradas y vamos a ver esta belleza. Dice, nosotros también somos focos de vida, de sufrimiento y de evolución. Millares de almas realizan en nosotros sus destinos comparables a los vuestros. Sin embargo, no todos tienen el mismo lenguaje, ya que unos son moradas de paz y de felicidad y otros lo son de lucha, de expiación y reparación por el dolor. Los unos parecen decir, yo te he conocido, alma humana, alma terrestre, yo te he conocido y volveré a verte. Yo te he abrigado en mi seno otras veces y tú volverás a mí.
Te espero para guiar a la vez a los seres que se agitan en mi superficie. No sé qué puedo decir, ¿verdad? Esos mundos, es que Él nos está hablando de mundos, de sus criaturas, muestras infinitas del amor divino, experimentándose y viéndose crecer, cooperando al desarrollo de la obra eterna. Vamos a pasar a la cuestión 185 que he ilustrado con esta bellísima escultura. Y dice así, ¿el estado físico y moral de los seres vivos es perpetuamente el mismo en cada globo? No. También los mundos se encuentran sometidos a la ley del progreso. Todos han comenzado como el vuestro, en un estado inferior y la misma tierra experimentará una transformación similar. Se convertirá en un paraíso terrenal cuando los hombres se hayan hecho buenos. Efectivamente, todo se va transformando. Las bellezas siderales que ni imaginamos y que sin duda hacen parte de este universo ya pasaron por sus etapas. Los seres que se acercan a ellas ya pasaron por las etapas también y todos en constante cooperación logran el brillo que nos alumbra, trayéndonos la esperanza de poder algún día ser portadores de esos rayos que no conocen distancias. Me gusta mucho esta escultura, me gusta porque simboliza esa etapa de la infancia, pero también esa etapa que todos pasamos como espíritus, que tenemos la capacidad de aprender y lleva esta criatura, una estrella en su mano, ese potencial que todos tenemos. Y aquí en el hombro, ese pajarito que parece que nos dice nuestra conciencia, ve, sigue avanzando, sigue aprendiendo cada día un poquito más. Los mundos, como estábamos hablando, se ven lógicamente afectados por la acción de los seres que en él viven y esto produce efectivamente ese progreso en ellos. Bueno, quiero recordar un poquito ese capítulo en la Génesis que mencioné, creo que en una clase pasada, que se llama, bueno, está, es el capítulo de la Génesis espiritual, pero hay un ítem que nos habla de las reencarnaciones. Y en este apartado, pues, nos trasladan, ¿no? Todo este recorrido sobre los que en su tiempo y hoy mismo transitamos por la tierra. Hemos vivido en épocas pasadas, posiblemente hicimos parte, ¿no? De esos pueblos, bueno, posiblemente no, seguro, de esos pueblos bárbaros con actitudes que en la actualidad vemos muy lejanas a lo que somos hoy, pero estábamos en aquel momento acorde con aquellas fases. No hay ninguna duda de que hemos progresado, porque en cada nueva existencia vamos incorporando, vamos asimilando. En cada nueva existencia llevamos esta estrella y este pajarito. Y por consiguiente, las almas de los tiempos de la civilización actual no hemos sido puestas aquí tal cual, no, no son almas creadas más perfectas, sino que se perfeccionaron por sí mismas, nos hemos perfeccionado por nosotras mismas con el transcurso del tiempo. Y es aquí donde vamos a encontrar la explicación admisible de la causa del progreso, del mismo progreso social. Progresamos física, intelectualmente, éticamente y lo hacemos igual, lo hacemos igual nosotros que los mundos, porque formamos un conjunto que necesita verse en inevitable asociación en busca de la afinidad y de la armonía. Y fijaros, ¿no? En este comentario que hace Kardec,
De modo que las razas que en la hora actual pueblan la tierra desaparecerán un día, siendo sustituidas por seres cada vez más perfectos. Esas razas transformadas sucederán a las de hoy, así como ésta ha reemplazado a otras más groseras todavía. Como decimos siempre, somos nuestra mejor versión hoy en día. Y pese a todo lo que podemos ver en el planeta, el conjunto mejora. Ni siquiera los términos se quedan estancados, los términos avanzan, no son los mismos, ya no hablamos de razas, ya lo estudiamos en una clase anterior. Hoy la ciencia, por ejemplo, se enfoca en las variaciones genéticas dentro de las poblaciones, no en las divisiones raciales. Bueno, por resumir mucho, esto nos hace ver cómo el progreso nos lleva a analizar lo que nos une y lo que nos divide, triunfando, sin dudarlo, aquello que respeta y destaca la identidad del ser único que cada uno somos en el contexto de una construcción social que se extiende tiempo a tiempo en la mirada hacia un mundo en el cual tenemos el deber de propiciar el avance conjunto. Nuestra tierra de hoy será con el trabajo de todos, la tierra victoriosa del futuro, un lugar inmensísimamente bello, porque se va a ir, fijaros que es precioso, ¿no? Pero se va a ir embelleciendo. ¿Cómo lo haremos nosotros? También nosotros nos vamos a ir embelleciendo. Y con esta esperanza, pues yo hablo hoy, doy esta clase, que podéis decir que ingenuo, no. Tengo verdadera esperanza en que todo se irá avanzando. Sé que queda muchísimo, pero soy consciente, como también siempre digo, que no hay acción pequeña en el bien. Bueno, voy a continuar con el cielo estrellado. Tengo que irme de nuevo a León Denis en esta bellísima narrativa. Y continúa. Fijaros en estas nubes de esta noche estrellada de Van Gogh. Cuando surgió la foto de Júpiter, la gente se quedó impactadísima porque es que recuerda absolutamente a esta obra maestra, ¿no? Dice, y después, más lejos aún, esta estrella que parece perdida en el fondo de los abismos del cielo y cuya trémula luz es apenas perceptible, esta estrella dirá, yo sé que tú pasarás sobre los mundos que forman mi cortejo y que yo inundo con mis rayos. Yo sé que tú sufrirás en ellas y en ellas te tornarás mejor. Date prisa en tu ascensión. Yo seré y lo soy para ti, una amiga, ya que hacia mí se han elevado tus pensamientos, hasta mí ha llegado tu llamamiento, tu interrogatorio, tu plegaria a Dios. Me parece algo tan precioso. Mirad, en este recorrido del que estamos hablando, a mí me gusta imaginarme con mi perispíritu porque yo visualizo mucho lo que es el cuerpo físico, ¿no? Además, a unos niveles que me hago radiografía, me gusta visualizar mi esqueleto, mi sistema, los músculos, ¿no? Todos estos sistemas que nos sostienen, este órgano, la piel, pero me visualizo mucho el perispíritu, porque es el que quedará cuando deje mi ropaje. Y además es un cuerpo que se va embelleciendo según pasan los siglos, también los años, porque vamos avanzando y todo se queda ahí plasmado. No ocurrirá lo mismo con este cuerpo más denso que se va deteriorando por la edad. Y es que el perispíritu efectivamente pues nos acompaña permanentemente al espíritu. No nos fijamos mucho en este asunto. A mí me gusta decir de manera coloquial que él va a ser nuestro pasaporte viajando por el
por el cosmos. Él va a tener toda nuestra información. En esos viajes, las capas densas se van dejando atrás, ya no van haciendo falta, se han transmutado, se van convirtiendo en tejidos cada vez más sutiles y delicados, llegando un momento en que espíritu y periespíritu, pues de alguna manera, para poderlo expresarlo, se confundan, se fusionen, se asimilen. En mi mente, que es muy friki, em, lo veo como, como si fuera, ¿no? Ese traje de superhéroe que, que, que se confunde ya con la personalidad y pasa a resaltar todos los potenciales del ser. Bueno, vamos a continuar, voy bien de tiempo, con la cuestión 186, que me gustaría que quedara tiempo para hablar. Dice, hay mundos en que el espíritu, dejando de habitar un cuerpo material, solo tiene ya por envoltura el periespíritu. Pues sí, y esa envoltura misma se torna tan etérea que para vosotros es como si no existiera, como estábamos diciendo, ¿no? Se trata entonces del estado de espíritus puros. Entonces aquí vemos lugares que albergan a estos espíritus ya purificados, son los que nos explican cuando nos hablan, creo que es decir, en el Evangelio según el Espiritismo, cuando hablan de estas moradas, pues estos serían los que denominan mundos celestiales o divinos, en donde el bien reina por completo. Y lógicamente, pues entre espíritus totalmente identificados con la materia, estos espíritus en sus primeros estadios, en estos mundos primitivos, y aquellos que, pues que ya no están sometidos a estos periodos reencarnatorios, a esta materia en ninguna de sus condiciones, pues hay un catálogo innumerable de experiencias, de percepciones y de sensibilidades. Hoy mismo, pues viendo este capítulo de la evolución espiritual dentro de después de la muerte de León Denis, el maestro, pues nos dice, nos habla de esta forma indestructible, nos dice que es una compañera y servidora del alma, testigo de sus luchas y de sus sufrimientos, que participa de sus peregrinaciones y se eleva y se purifica con ellas. Y después de múltiples recorridos, el alma pura, libre ya de las atracciones bestiales, transforma su perispíritu y le hace semejante a ella. Es, como decía, ¿no? Una fusión perfecta para que, bueno, como ese traje de superhéroe, ¿no? Para que nos podamos entender mejor. Cuanto más sutil es el periespíritu, pues con más fuerza vibra. Hemos estado hablando sobre ello, ¿no? Y más se extienden sus percepciones y sus sensaciones. Entonces participa de ciertos modos de existencia cuya idea pues apenas podemos tener. León Denis expresa, ¿no? Que se embriaga el espíritu en este estado con los goces de la vida superior, de las magníficas armonías del universo. Esta es la tarea del espíritu humano y tal es su recompensa en ese largo caminar que ha logrado el espíritu, plantea, ¿no? El apóstol del espiritismo y nos contesta, pues por sus largos trabajos ha conseguido proveerse de nuevos sentidos, de una delicadeza y de una potencia sin límites. Ha aprendido a dominar las pasiones brutales, hacer de la espesa envoltura primitiva una forma
diáfana, resplandeciente de luz. Y fijaros, yo creo que esto hablamos de ello como algo inalcanzable, no lo tenemos que ver como algo ajeno a nosotros, porque precisamente nuestro autor espírita tan amado dice que la obra asignada a todos y que todos debemos proseguir es esta, deslizarnos a través de las etapas innumerables en el camino maravilloso que los mundos trazan a nuestro paso. Y ya para ponerle ahí una guinda extraordinaria a todo este escenario de mundos, de almas, de periespíritu y luz fusionados, os traigo, os voy a leer porque no he hecho diapositiva, no quería hacerla para escuchar. Os traigo este párrafo. Dice, todos los astros nos cantan su poema de vida y de amor. Todos nos hacen escuchar su poderosa evocación del pasado y del porvenir. Son las moradas de nuestro Padre, las etapas, los magníficos jalones de las rutas de lo infinito, y cada uno de nosotros pasará por ellos y en ellos vivirá hasta entrar algún día en la divina luz. Eh, lo hemos repetido porque vuelvo a decir que lo hemos visto en la clase. Hoy todo gira en torno a estas lecciones tan maravillosas. La 186A dice, de ello parece resultar que no hay una demarcación neta entre el estado de las últimas encarnaciones y el de espíritu puro. Bueno, pues efectivamente contestan que tal demarcación no existe, puesto que las diferencias se van borrando poco a poco, aquella se torna imperceptible como la noche que se esfuma ante las primeras claridades de el alba. Y esto viene muy bien explicado en la Génesis, perdón, en la Génesis, y traigo una diapositiva para leerlo. Es el ítem 27 de la primera edición. Mirad cómo lo traslada Kardec. Después de que los espíritus han realizado, esto es todo lo que hemos estado hablando, la totalidad del progreso que el estado de ese mundo permite, lo abandonan para encarnar en otro más adelantado, donde puedan adquirir nuevos conocimientos y así sucesivamente, hasta que ya no les resulte provechosa la encarnación en cuerpos materiales. Eso es muy importante para mí, ¿no? Hasta que no les resulte provechosa la encarnación en cuerpos materiales. Ya han aprendido todo, ya no hay necesidad. Entonces pasan a vivir con exclusividad la vida espiritual en la que continúan su progreso en otro sentido y por otros medios. Fijaros, dejan abierto todo eso porque no podemos poner límite a ese progreso. Cuando alcanzan el punto culminante del progreso, gozan de la suprema felicidad. O sea, ponemos un punto culminante, pero sigue un gozo, una suprema felicidad que no, es que no sabemos ni siquiera qué puede ser. Admitidos en los consejos del Todopoderoso, conocen su pensamiento, se convierten en sus mensajeros, sus ministros directos en el gobierno de los mundos y tienen bajo sus órdenes a espíritus de todos los grados de adelanto. Esto es muy interesante porque además nos hace comprender, y así lo explica Kardec, que sea cual fuere el grado en el que uno se halle en la jerarquía espiritual, desde el más bajo hasta el más elevado, todos los espíritus encarnados o desencarnados tenemos nuestras atribuciones en el gran mecanismo del universo. Todos somos útiles al conjunto y al mismo tiempo a nosotros mismos. Y apenas hoy, en este grado en el que estamos, nosotros los que estamos escuchando, los que estamos participando de estos estudios, no podríamos decir exactamente en qué momento pasamos de un escalón a otro, en qué momento pasamos de esos mundos, de esos interiores y exteriores primitivos, en qué momento exacto hemos dado esos
pasos. Y cuando ya no precisemos seguir en este ciclo de las reencarnaciones, nuestra andadura sutil continuará fundiéndose sin demarcaciones hacia esa luz creadora que nos atrae con la fuerza del amor eterno. No podemos decir mañana voy a ser un espíritu de tal o cual o pasado a las 4 menos cuarto. No, todo va siguiendo una progresión natural y con una armonía. Y en la 187 ya también siguen hablando del periespíritu, de la sustancia del periespíritu. Y preguntas, ¿es idéntica en todos los globos? La contestación es igual. No, es más o menos etérea. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu se reviste de la materia propia de cada uno de ellos, lo que se opera con la rapidez del relámpago. Ya dedicamos una clase al estudio del periespíritu. Esta envoltura periespiritual es parte constitutiva de nuestro ser, recibiendo de modo directo y permanente la impresión de los pensamientos, de las acciones, con lo cual va a conservar las marcas de las cualidades, sean del tipo que sean. Por ello, siendo una suerte de materia quinta esenciada, necesita de adaptaciones al pasar de un mundo a otro. Hay una cosa también importante, es que nadie habitará un mundo que no le corresponda, pues como hemos visto, ¿no? Toda esta sustancia que conforma todo este cuerpo es nuestro pasaporte, el periespíritu de un espíritu que migra de un mundo a otro, transforma esa envoltura fluídica para ajustarse a esos fluidos, a la naturaleza del nuevo planeta, con lo cual, pues su materialidad varía de acuerdo con la evolución de cada globo. Es difícil llegar a comprender todo esto sin un estudio serio, continuado de lo que es el periespíritu. Estamos hablando de habitantes en diferentes mundos, mundos que ni siquiera sospechamos que puedan existir. Pese a ello, sería importante tener muy en cuenta que la densidad, desde la densidad a la sutilidad, siempre hablaremos de vida con mayúsculas. El ser existe. em, es por todos los universos y lo hace desde su desarrollo evolutivo, con su cuerpo espiritual en diferentes grados de desarrollo y por supuesto con su esencia divina. Llegamos a la última pregunta que he ilustrado, ¿no? Con este magnífico cuadro de Munch. Dice, los espíritus puros habitan mundos especiales o se hallan en el espacio universal sin estar más ligados a un globo que a otro. Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Los espíritus puros residen en ciertos mundos, pero no se encuentran confinados en ellos, como pues nos sucede a nosotros en la Tierra, con más facilidad que los otros pueden trasladarse a otras partes. Es lógico, actúan desde la libertad de su ser sin ataduras, sin condicionamientos, moviéndose entre las notas elevadas de la sinfonía universal. Sus deseos y deberes están en plena concordancia con las leyes divinas que conocen a la perfección y nada pesado les sujeta. Pienso que solo podemos imaginar su condición. No tenemos ni palabras ni hemos alcanzado grado de pensamiento suficiente para conocer sus características, pero sí podemos anhelar a ser así, a ver, a no estar sujetos, a ser parte de esos soles, ¿no? Que irradian a los planetas que están alrededor. Madre mía, madre mía, pues no nos queda. Bueno, después de esta pregunta viene un comentario muy extenso de Kardec que no voy a
traer, ¿no? Porque no nos da tiempo. Pero mirad, apenas unos apuntes. Nos dice que según los espíritus, los de todos los cuerpos celestes que integran nuestro sistema planetario, está la Tierra entre aquellos cuyos habitantes se hallan menos adelantados en lo físico y en lo moral. Pues esto tampoco es descubrir nada porque lo estamos viendo, ¿no? Que Marte le sería un inferior y Júpiter muy superior desde todos los puntos de vista. Como he dicho ahora mismo, el Sol pues no estaría habitado por seres corpóreos, es una reunión de espíritus que irradian, ¿no? Y también nos dice que el volumen de cada mundo y la distancia que los separa del Sol pues no tiene ninguna relación con el grado de progreso. Venus se hallaría, puesto que dice a lo que parece, según estas informaciones, se hallaría más adelantado que la Tierra y Saturno menos que Júpiter. Los espíritus que, por ejemplo, están en Júpiter, animaron también a personas en la Tierra y nos han podido traer sus narraciones. También habla que por el hecho de vivir en Júpiter no significa que se esté en el nivel de los seres más perfeccionados, por supuesto, que las condiciones de longevidad no son tampoco en todas partes las mismas que en la Tierra y la edad de los individuos no se puede comparar. Esto lo he dicho al principio. Y esta frase importante: es preciso tener la visión muy limitada para considerarnos en todos los prototipos de la creación, y es rebajar la divinidad creer que fuera de nosotros no haya más nada que crear. Entonces, bueno, esto es lo que nos traen estas preguntas. Terminamos ya en ítem, pero quería traeros, y que tengo aquí apuntado, una nota del copista dentro de unas ediciones del libro de los espíritus que me parece interesante, porque dice, mirar, en la actualidad resulta chocante pensar en la posibilidad de vida en planetas como Júpiter, Marte o Venus por carecer ellos de las condiciones ambientales necesarias. Esto está clarísima, ¿no? Clarísimo, por los estudios no hay condiciones, pero dice, hay que recordar al lector que al igual que no vemos a los espíritus y sin embargo podemos dar testimonio de su realidad, un caso análogo ocurriría con los habitantes de dichos planetas, en donde la materia puede estar vibrando en distintas coordenadas vibratorias a las nuestras. Recordar, hablaban de una densidad diferente, de una concepción diferente de las cosas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Además, también en esta nota nos dicen que puede estar hablando de mundos transitorios en donde la vida es solo espiritual y no física. Bueno, pues hay una cantidad de estudios que se pueden hacer conforme a este tema relacionado con la encarnación en los diferentes mundos. El próximo día veremos la transmigración progresiva y voy a terminar aquí porque he dicho que iba a dejar tiempo y ya no estoy dejando mucho. Pues nada, muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado de esta clase como lo he hecho yo, que me ha encantado prepararla.